El profesor Langer, tiene que ver con Ucrania, el país que ha concentrado la atención mundial en los últimos tiempos, sobre todo desde que el pasado 16 de marzo la península de Crimea, mediante un referendo independentista, pactara o estableciera su secesión con respecto a Ucrania y se anexara a Rusia. Ahora resulta que las fuerzas rusas están en la frontera entre Rusia y el este de Ucrania, en donde hay una minoría importante, muy importante de población rusa. Hay negociaciones en este momento en Ginebra entre el gobierno de Ucrania y el gobierno ruso, auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea, a ver si se llega a algún arreglo, porque otras ciudades del este de Ucrania han visto algunos movimientos independentistas. Pero resulta que en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin, que tiene un 80% de popularidad, entre otras cosas por lo que ha hecho con la península de Crimea, apareció en una entrevista en televisión donde mucha gente le formulaba preguntas. Uno de los interrogantes se la planteó precisamente Edward Snowden, el hombre que filtró la información del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Pues en esta entrevista el señor Vladimir Putin dice: yo les recuerdo que el Consejo de la Federación, una de las dos cámaras del Parlamento ruso, me ha autorizado a usar la fuerza en Ucrania y la puedo usar cuando quiera. Y además dijo el señor Putin: solo Dios sabe por qué el este de Ucrania se le entregó a ese país, porque antiguamente era parte de Rusia. Por otra parte, el periódico The New York Times da cuenta de que la economía rusa no va muy bien. Desde que empezó esta crisis han sido retirados de territorio ruso 70.000 millones de dólares. ¿Usted cree que el señor Putin va a seguir pisando el acelerador y vamos a terminar en una invasión rusa al este de Ucrania? ¿O por qué da este tipo de declaraciones muy provocadoras? Bueno, yo creo que en realidad hay dos cosas aquí. En primer lugar, sí, le va muy mal económicamente, entonces es la fórmula así tradicional de un líder que no quiere que se encuentre de una cosa, entonces fije su perspectiva sobre otra para que la gente entonces vaya allá, pero a la larga eso no funciona, me parece. Lo que sí parece es que es un nuevo modelo de invasión, ¿no? Que donde hay una minoría, entonces él mete a sus agentes entonces en realidad se vuelve ya ingobernable y Rusia entra diciéndole que ya hay una diferencia y ya somos más mejores, aunque el problema es que Ucrania también tiene problemas económicos, entonces eso es justamente el problema, que Ucrania tampoco puede hacer mucho, Rusia a la larga no lo va a poder hacer, entonces es un gran problema. Obviamente el este de Ucrania tiene solamente una minoría rusa, entonces ya la justificación como Crimea de cuidar a la población rusa es mucho menor, pero igual lo puede hacer y de esa forma puede mantener muy alta su popularidad. Pero me parece a la larga eso no funciona, como han visto los argentinos cuando invadieron Malvinas, por ejemplo, y muchos otros países donde la base económica ya no funciona bien. A la larga eso me parece es muy destructivo también para el mismo país. López Zamora. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que en su presentación, que justamente coincide con las negociaciones en Ginebra, Putin reconociera lo que para todo el mundo era obvio, ¿no? Que estaban invadiendo Crimea, ¿no? Cuando la presencia de las tropas rusas y la movilización de tropas, más de 40.000 en la frontera, era por demás evidente desde muchos ángulos y por muchos testigos que se encuentran allí, ¿no? Él, creo, obviamente buscar un momento de propaganda, de tal manera que se centre la atención en él y en los reclamos que muy probablemente son legítimos de esa minoría étnica rusa que hasta los 20 básicamente eran rusos completamente, ¿no? Y que de alguna manera se filtren, se transmiten esas demandas, estos requerimientos dentro de lo que son las negociaciones. Obviamente la demanda rusa de que estas regiones tengan más autonomía, más control, pues no va a caer muy bien en Kiev, donde obviamente hay un reclamo soberanista importante y lógico y está apoyado por Occidente, ¿no? Lo que más me llamó la atención, sin embargo, y no sé si pensabas tocar el tema más adelante, fue la aparición de Edward Snowden en este acto de propaganda, ¿no? Porque realmente pues está prestando realmente a
a este acto que está cobrando y coreografiando Putin para de alguna manera contrastar sus propios aparentemente valores con los de Occidente, porque Snowden le pregunta, obviamente a pregunta a modo, si Rusia tiene un programa de vigilancia electrónica masiva como el que obviamente le ayudó a develar por parte de los Estados Unidos a su población, y Putin dice que no, ellos se ciñen conforme a la ley, obviamente no es en el caso de las relaciones internacionales, y que no tiene ninguna intención de tener un plan de vigilancia electrónica masiva y que todo lo hace por intermedio de resoluciones judiciales. Obviamente todo esto, como insisto, fue un tema muy coreografiado, muy para que sincronice con la reunión de Ginebra, obviamente pues todo el mundo lo toma con mucho escepticismo. Profesor Langer, ¿se está prestando Snowden a apoyar a Putin? Bueno, yo diría que seguramente los rusos le dijeron a Snowden, bueno, ¿vas a participar? Si no, chao contigo, entonces, ¿qué más va a hacer? Entonces, eso justamente creo el problema de Snowden haber ido a Rusia, porque entonces tiene que prestarse a esa clase de cosas, que es muy peligrosa al final.